Ese es como, sería como el ejercicio 2 del TP. Y creo que están consultando por eso, por el ejercicio Sí, del profe, es TP. del ejercicio del TP. Vamos. Sí, yo calculé los baricentros con los cálculos, digamos. Hice ¿Y las dónde te cuentas. dio el baricentro? Y por ejemplo, el Z me quedó a 4,4. Y el Z total era... Pero si es simétrico, debería pasar por el centro de la figura. Me imagino. Y por ejemplo, el Z es de... no sé. Exactamente, como es simétrico, tiene que pasar por la mitad. Cuando hay un eje de simetría, ese eje es baricéntrico. Y cuando hay dos ejes de simetría, son los dos ejes, van a ser los ejes baricéntricos. Pero no es la distancia como de la mitad de la figura que tengo que buscar yo. O sea, el eje baricéntrico de la mitad de la figura y de ahí la distancia. Claro, está la del rectángulo. Ya está. Acá, ¿están viendo todos? ¿Todas? Sí, profe. Bien. Profe. ¿Por qué pusieron los que armaron la tabla el eje X e Y justo en el baricentro de la figura? Porque es simétrica. Y al ser simétrica, esos van a ser los ejes principales de inercia. En cambio, fíjense el triángulo. El triángulo tiene un eje de simetría, que es el Y. Y es el eje de simetría. Por lo tanto, ese es el eje principal, pero no se sabe dónde está el otro eje, el horizontal. Entonces, ahí sí hay que hacer la integral del área del cuadrado, el área por la distancia del cuadrado de toda la figura. Y ahí se obtiene, no, perdón, me estoy confundiendo, eso es el momento de inercia. Ahí se tiene que hacer el momento estático para sacar el X. Pero bueno, lo importante es esto, cuando tienen doble simetría, esos dos ejes van a ser ejes principales y todo el resto se calcula en base a esos ejes. Ustedes siempre se tienen que parar sobre los ejes principales de inercia. No sé si se resolvió ahora o siguen dudas. No era sobre los ejes principales de inercia, sino más bien cuando haces la sección, que vos como que vas tomando para calcular las tensiones tangenciales, vas tomando puntos primero. Tomás uno acá, después tomás más acá y el máximo va a ser acá, porque es simétrica de los dos ejes. Cuando tomo en todo este pedazo, ¿cómo hago para calcular? Tengo que calcular el nuevo baricentro de esta U invertida. No. Claro, eso es lo que decía yo, cuando calculás el momento estático, como que tenés que agarrar la mitad de la figura y calcular, yo hice eso, el baricentro, porque al no ser simétrica, no sabés, no tiene doble simetría la mitad de la figura. No, está bien. Claro. Ahora entiendo cuál es la pregunta. Lo que tienen que hacer es como acabas de sugerir. Tienen que calcular por un lado esta área por la distancia de ese baricentro hasta acá y por el otro lado estas dos áreas porque como son iguales la distancia va a ser la misma, el área va a ser la misma, se multiplica por 2 y listo. ¿Se entiende? Está bien, y sumo todos esos digamos, chiquitos. Está bien. Gracias, profe. Exactamente. Bueno, ¿cómo estuvieron en el trabajo práctico? A pesar de que tuvieron estas dudas y demás. ¿Pudieron resolverlo la maestría? ¿Cuánto tiempo vamos a tener en el parcial? A mí personalmente el ejercicio 2, por ejemplo, me llevó muchísimo tiempo.
el ejercicio de flexión oblicua, y ese puede llegar a ser un ejercicio de parcial. De hecho, si en los parciales resueltos anteriores, se toma muchas veces. Si le encuentran la mano, no es tan difícil. Pero bueno, tienen como... Cuando es verificar o dimensionar lo que es resistencia de materiales, o sea, si verifican el punto más solicitado, verifican toda la sección. Entonces ahí ya tienen si hacen la verificación o el dimensionamiento sobre el punto más solicitado, ya tienen un punto adentro del parcial. Si es que todo el anterior, que es cálculo de reacciones de vínculo o cálculo de MNQ, está bien hecho. Después, si hacen el corte, el diagrama de corte con los datos bien, también tienen otro punto ganado. Y donde se pueden llegar a equivocar es en los diagramas de tensiones. No pedimos en el parcial exactitud, y sí pedimos prolijidad, que se entienda, pero sí, más o menos, ahora lo vemos, pero sí, en el diagrama de tensiones, el punto más solicitado se respeta que sea el punto más solicitado, no nos vamos a poner a fijar si el ángulo da o no da, no, si más o menos si estás en la línea neutra por donde tiene que ir, va a estar bien. No nos vamos a poner muy exquisitos, no así en el trabajo práctico, que para eso es un trabajo práctico. Fabián, y una consulta. Cuando tenés que verificar el corte en una sección irregular, por ejemplo en un perfil doble T, que ya sabemos que va a dar en la mitad del alma, ¿solo verificamos en ese punto? Porque ahí te evitas un montón de cuentas. O sea, en el gráfico lo graficamos como es, ponemos el punto más solicitado es este, verifica este punto y chao. O sea, no hay que hacer todas las cuentas de las tensiones de corte en cada cambio de sección y eso. No. En Perfecto. el trabajo práctico, quiero decirlo, por lo menos lo que corregí yo, lo hicieron muy detallado, lo hicieron muy bien, algunos en particular, pero para eso insistimos, para eso el trabajo práctico, para que las cuestiones más detallistas y demás las vuelquen ahí, con el trabajo lo vuelquen ahí. Ahora en el parcial, perdón, si en el parcial respetan la teoría y el diagrama es acorde, se ve cuando se achica la fricción, se produce un salto en las tensiones, y eso se respeta, se va a tomar como válido. Y tiene que calcular en el punto más solicitado. Bueno. Javi, ¿te puedo hacer una pregunta del ejercicio 1, del TP? El de alas anchas. Yo A ver, preguntame. lo estaba dimensionando y nada, lo hice para las tensiones normales y llegué a un perfil que estaba con la tensión dentro de lo que era admisible, y después cuando quise hacer las tensiones tangenciales, no me daba. ¿Puede ser que sea una característica del de alas anchas o lo saqué muy mal? No, seguramente habrás tomado algún error de unidades. En general, cuando no da, es porque hay algún error de unidades, porque las tensiones tangenciales, como lo vimos, siempre son menores, bastante menores a las normales. Este ejercicio está hablando Guido, ¿no? Pablo. No, Pablo, perdón. Este ejercicio es un ejercicio de parcial, que tengan que realizar MNQ. No es un MNQ súper difícil, no es, la realidad no es muy complejo. Y acá nosotros esperamos que conceptualmente lo puedan resolver rápido, que no estén, si están 2 horas haciendo el MNQ, no les va a dar el tiempo. Pero sí que se identifiquen los puntos más críticos
de la sección, que en esos puntos es donde va a fallar. Entonces, va a fallar primero. Entonces, el cálculo de MNQ es la radiografía primaria que necesitamos nosotros de la estructura para poder dimensionar o verificar. Sin ese dato, justo Pablo también me mandaste un mail vos sobre qué pasa cuando no tenemos el diagrama MNQ, o no es sencillo de hacer. Hay que hacerlo y siempre hay que hacerlo. Lo que pasa es que cuando son estructuras sencillas, simplemente apoyado con una cara distribuida, ya sabemos que el momento está en la mitad de la luz y es Q por E cuadrado sobre 8, listo. Y a veces ni se hace el gráfico. Pero conceptualmente, la manera de ver la solicitación mayor que va a tener la estructura es hacer el gráfico de MNQ. Y eso lo preguntamos siempre en los coloquios, lo hacemos en el parcial. Así que bueno, por eso hoy quería Profe, hacer un repaso sobre eso. Sí. ¿cuántos ejercicios más o menos va a tener el parcial? Lo más, todavía no lo terminamos de cerrar, pero lo más seguro es que sea un ejercicio que integre todo. Que sea un MNQ, en vez de esta sección sea otra sección compuesta, que haya que calcularle las características geométricas, realizar, en vez de dimensionar, van a tener que verificar la estructura porque la sección ya va a estar dada, o puede que sea dimensionar si no se les da, si se le da un perfil doble-T, determinar la posición de la línea neutra, revisar diagramas de tensión normales, tangenciales y posiblemente flecha, que posiblemente lo digo con pinzas, porque en esta estructura, por ejemplo, no se puede calcular la flecha, porque no es una estructura que está en tabla. Recuerden que las flechas nada más se pueden calcular para cuando están tabuladas. Profe, o sea que, por ejemplo, este punto 1 del trabajo sería un claro ejemplo de parcial, porque es bastante completo, digamos. Claro, sí, Listo. sí, Perfecto. sí. Les puede llegar a tocar alguna. A ver, este punto 2 tenía una chicana metida adentro, tenía ahí una cuestión. ¿Cuál era? Tenías que dar vuelta a la pieza. Claro, Claro. es la pieza. Que la pieza tenía los momentos de inercia, los principales, acá sería el horizontal. Ahora, el momento, según las solicitaciones externas, el mayor sería MI. Entonces la pieza la tengo que rotar para que trabaje el mayor momento con el mayor módulo resistente. Les puede llegar a tocar algo así, por ejemplo. Y que nosotros, no sé, le pongamos una sección cualquiera que determinan los ejes principales de inercia y después dicen, bueno, la voy a poner de esta manera o de tal o otra. ¿Por qué? Porque trabaja mejor con la inercia, la mayor inercia sobre el mayor momento. Listo. Fin de la justificación, no tiene que poner más nada. Más que eso. Profe, ¿en el parcial van a estar empotradas horizontalmente? ¿No va a haber nada vertical? Puede ser, fíjense, en los parciales de años anteriores, se pueden llegar a tomar una flexión como esta, una flexión oblicua, transversal, compuesta, todo junto. Entonces, acá sí no les pedimos MNQ. ¿Por qué no les pedimos MNQ? Porque ya ese MNQ en el espacio, ese tema es más complejo, pero sí, si no tiene ningún salto en el medio, los momentos mayores se dan en empotramiento. Entonces, si calculan las reacciones de vínculo, ya es como calcular la mayor solicitación. Esto se les puede llegar a tomar. Un ejercicio así. Pero siempre horizontalmente, empotrada. O sea, yo me refiero, no van a tomar una viga vertical empotrada a los costados. Una columna, sí. Claro, una cosa así. Si nosotros a ver,
si nosotros les tomamos esto así, por ejemplo, ustedes tranquilamente lo pueden dar vuelta y poner sus propios ejes de referencia, así, por ejemplo, y trabajar como ustedes más les convenga. A ver, la física, ¿no? Los ejes de referencia no es que son ejes de referencia ya fijos y que el efecto físico que está sucediendo en la viga, si le cambian los ejes de referencia, cambian. Donde tracciona, tracciona y donde comprime, comprime. Y eso, si nosotros le ponemos nombre para nosotros comprender lo que pasa en la pieza, como X sobre el eje de la barra, Y para abajo y Z para adentro, eso es una cuestión propia. Lo que pasa físicamente dentro de la barra va a pasar, le pongamos el nombre que le pongamos. Entonces, si ustedes lo resuelven como lo resuelven, y nos dicen, acá tracciona, acá comprime, y el gráfico de tensiones es este, se va a considerar válido. Van a ver, de hecho, varios ejercicios en el campus que están con otra terna de referencia, porque antes estábamos con Vero, que era otra compañera, y bueno, al principio se usaba otra terna y nos parece más conveniente utilizar la que estamos usando ahora, entonces cambió, la cambiamos. Pero insisto en el concepto, la física es la física. ¿Se entendió lo que quise decir? Por ejemplo, este de acá. Si esto de acá se comporta, es una columna con una carga excéntrica. La pueden tranquilamente inclinar y calcular como si fuera un voladizo y verificar después que esa columna no falle y listo. Después se pondrá vertical, se construirá de manera vertical. Vamos con un repaso. Profe, Vamos con un repaso, ¿qué les parece? Sí. en cuanto al tiempo, ya que es el tercer parcial y, bueno, nada, ¿podría ser un poquito más generoso con el tiempo? Así podemos dar un buen examen y... usted ya vio las notas de los anteriores parciales que no fueron tan malas, de todos fueron buenas y nos pusimos nosotros. Pero es como que el tiempo de los anteriores parciales era como muy acotado y por lo menos a mí no me permitía volver hacia atrás y mirar lo que hice para, o sea, corroborar que lo que estoy haciendo esté bien. Sí, por eso dividimos en dos, porque este punto, años anteriores hacíamos, este punto era el primero del examen. Si lo ven en los parciales anteriores lo van a ver. Y después tenían que hacer el reticulado con las tensiones normales de axil y corte de bulones, todo eso en un mismo parcial. Y siempre se complicó con el tiempo. Entonces este año, a distancia y demás, preferimos hacerlo en dos. Sí, a ver, si nosotros llegan, bueno si llegan a las dos, si llegan a las dos, sí, lo van a ver bien. Si llegan a las 2 horas y entregó uno solo, es porque no alcanza tiempo. Ahora, si llegan a las 2 horas y entregaron 40 de 60, faltó práctica. Sí, ahí sí. Eso se va a contemplar. Que creo que se contempló antes. La diferencia es que, bueno, que nada, se establece como una hora que yo calculo que en 2 horas, 2 horas y media o mucho, tiene que estar resuelto el parcial. Y después, no sé, es verlo. Si nadie entregó a las 2 horas y cuarto y se extiende, pero nosotros al principio tenemos que poner un corte. Bueno, gracias, profe. Más allá de los trabajos prácticos, y supongo que ahora vamos a hacer algún ejercicio, ¿podrán subir algún ejercicio resuelto como para practicar? Porque yo puedo volver a hacer el TP, pero ya sé cómo me va a dar. Hay un montón en el campus. La verdad, hay un montón en el campus virtual. ¿Todos tienen acceso al campus? ¿O no? Sí. Yo por lo menos sí. Sí. Vayan al campus y
Cocan. ¿Alguno no escucha? Porque Nicolás dice que no está No, ya escuchando. pasó, profe. Fue hace un rato que era como que se le había tapado el micrófono, pero ya pasó. Tranquilo. Ah, listo, Ya se escucha bien. perdón. Nada, tranqui. Bueno, me habían pedido ver este tema en el espacio, que como ya dijimos, no le vamos a tomar el MNQ, pero sí tienen que saber trasladar una fuerza y ver cómo es el momento. ¿Todos están viendo ahí la presentación? No, estoy... yo estoy una cosa. ¿Ahí están viendo? No. Sigue el TP, profe, en la pantalla. No se ve la PPT. Bueno, vamos a compartir. Ahí estamos. Sí, 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 ahí sí. Bueno, si nosotros tenemos esta fuerza que está actuando en PI, o sea, sentido contrario del eje Y, una fuerza que tiene X módulo de X toneladas, kilos, como quieran, ubicado en el más 4 en X, 0, 0. Esto es PI, que antes había dicho. Bueno, había dicho. Entonces, para trasladarla al punto A me va a generar un momento. Ahora, ¿qué me genera un momento? ¿En Z, en X o en Y? ¿Cómo usamos para darnos cuenta? En Z. Z. ¿Alguno más en Z? ¿Todos lo ven que es en Z o no lo ven? Vamos. Sí, profe. Para darse cuenta de que es en Z, ustedes tienen que ver cómo gira respecto del punto A. ¿Ven que gira de manera como... Ahora, sería, si yo lo hago... Sí, se entiende, profe, lo hace bueno, girar respecto si yo lo al eje hago Z. girar respecto del punto A, si yo veo el vector momento, sería el centro de ese giro que estoy haciendo. Está yendo hacia arriba. Entonces, lo primero que tienen que identificar es cómo gira respecto de ese punto. Entonces, al estar girando para arriba, el vector momento tiene que ir hacia arriba. Ahora, si yo quisiera equilibrar este sistema, esto es traslación de la fuerza, o sea, esto sería la cara derecha. Si yo quisiera equilibrar este sistema, ¿cómo lo equilibro? Con un momento contrario, igual y contrario. Igual y contrario, equilibro los momentos. ¿Y las fuerzas? Con la reacción, o sea, la que tiene la barra. Sí, una fuerza en I contraria, igual y contraria a PI. Ese es el análisis que tienen que hacer para cada caso. Y va a ser, bueno, si está en el 400, va a ser el valor de PI por 4 metros. Eso que puse ahí yo, el MZ igual a más PI, es la equilibrante. ¿Por qué? Porque tiene que ir en el sentido de la Z, para equilibrar un vector momento contrario. ¿Lo ven? Vamos a hacer ejercicios. Sobre todo, creo que fue Pablo García, que me pidió hacer más ejercicios sobre esto. Pero bueno, no importa, para todos, vamos a repasar entre todos. P1 está actuando, sería en el plano XY. Vamos a ver siempre cara derecha. No vamos a equilibrar primero. P1, ¿sobre cuál me genera momento? ¿Sobre qué eje? ¿Cómo está girando? Z. Sobre Z, ¿está yendo para arriba o para abajo? Para arriba. La equilibrante para abajo. Para arriba el vector momento. Lo que me interesa principalmente a mí es poner el vector momento. Entonces, el análisis que tienen que hacer siempre
Es decir, bueno, imagínense la estructura y empiecen a jugar con la mano y ver para dónde va el vector momento. Todos ven que al trasladar P1 al punto 0,0 me está generando un momento hacia arriba. Si no lo ven, lo tratamos de explicar de otra manera. Y bueno, y al estar yendo hacia el sentido de las zetas, es positivo P1 por 2 metros. Los 2 metros, ¿por qué es? ¿Por qué puse 2 metros ahí? Por la distancia en X. Exactamente, en X. Exactamente. Vamos a analizar ahora P2. P2 ya no está sobre alguno de los planos principales. Entonces, al trasladarlo al 0,0, ¿qué me va a pasar? ¿Cuántos vectores de momento voy a tener? Va a haber dos, uno sobre X y el otro sobre Y. Claro. Bien. ¿Alguno piensa que va a haber algún vector sobre Z? Me parece que no, porque va en la dirección del eje Z, justamente. Bien, entonces, o sea, si tienen dudas sobre eso, momento, la definición de momento que era fuerza, ¿tá?, por distancia. Una vez que ponen los dos ejes, trasladan P2 hacia 2 metros para allá, tienen el vector que va hacia dónde. MI. ¿Tá? ¿Eso lo ven? Después termino de redondear la idea anterior al finalizar el ejercicio. Lo que estamos haciendo ahí es trasladar P2 al plano IZ. Y entonces el vector momento va a ser positivo o negativo. Positivo. Positivo, pero el equilibrante sería contrario. Está bien, perfecto. Primero vamos a hacer el análisis siempre sobre cara derecha. Entonces, sería positivo porque va en el sentido de las Y. Lo que hice ahora, si se quiere, es pasar P2 al plano IZ. Entonces, si yo quiero trasladar P2 al 0,0, faltaría, estoy haciendo con la mano y no le estoy punteando acá. Trasladé P2 hasta este punto, ¿tá? El plano ZI. Lo que me faltaría es pasarlo del plano al punto 0, o sea, esta fuerza la P2 por esta distancia, son 10, si cuentan cada uno de estos cuadritos es 1. Entonces, ¿cómo va a estar girando? Antelario. Positivo para la Y, siendo en sentido positivo sobre X o negativo. Sobre menos X. Negativo. Exactamente. ¿Algún otro que tenga dudas? Está yendo, si hago la regla de la mano derecha, está yendo menos X. Entonces el vector momento es negativo. Y ahí ya la fuerza ya está ubicada en el 0,0. O sea, si yo quiero equilibrar esa fuerza con una reacción de vínculo que está ubicada en el 0,0, un empotramiento, por ejemplo, tendría que poner un MI que vaya en sentido opuesto a la Y, que me equilibre este momento, un MX que vaya positivo sobre la X, que me equilibre este momento negativo, y una fuerza vertical en sentido positivo de la Z, que me equilibre la fuerza P2. Profe, te hago una pregunta. Sí. A ver si no me perdí. Yo si traslado P2 al punto, al plano ZI, ahí estás generando momento respecto al eje X, ¿no? No, vamos a verlo de vuelta. Porque me perdí ahí por eso. Esto es lo que me estás consultando. Yo al trasladar P2 2 metros para allá, lo que tengo que ver es 2 metros para allá, para el pizarrón, para la pantalla, sería. Estos 2 metros. Entonces me está girando así, en este sentido. ¿Lo ves? Sí, ahí lo vi. Bien. Ese es el análisis que tenés que ver. O sea, P2 por esta distancia en X me genera momento en Y. Hoy. Sí. Sí.
Yo te había consultado el tema de los momentos, pero no sobre esto en sí, el hecho de que cómo genera una fuerza en el momento, en qué eje, qué sentido, cómo va la reacción y eso, sino en el ejercicio que habías hecho en la clase pasada, que no me acuerdo bien, pero trasladabas una fuerza y generaba un momento torsor. Yo no te había entendido el momento torsor. Ahora lo vemos. Si se entiende esto, se va a entender lo del momento torsor. Ese mismo ejemplo lo vamos a ver ahora en profundidad. Por último, P3 que está sobre el plano XY. ¿Sobre qué momento me va a generar? Sobre Z. Sobre Z, va en sentido de cuando hago el giro, va en el sentido que esto está girando así, positivo hacia Z. Y no tengo ninguna otra distancia. Como está sobre el plano, como corta el eje Y, no hay distancia. Entonces ya no se genera un momento. Es el único momento. Bueno, vamos a ver ya para una estructura. Habíamos dicho que en el parcial puede llegar a tocar algo así. Así que vamos a analizar este tipo de casos. Tengo esta fuerza, el mismo análisis. Al pasarlo al punto, si este es el punto A en el empotramiento y B en el otro extremo, me está generando un momento positivo. Positivo porque va en el sentido de la Z. Lo ven todos, ¿eso? Sí. Bien. La fuerza vertical. La fuerza de 200 kilos vertical. La fuerza de 200 está representada acá en verde. Entonces, para equilibrar ese momento, tiene que haber otro que vaya en sentido igual y contrario. De igual magnitud. Y para equilibrar la fuerza, tiene que haber una fuerza igual y contrario hacia arriba. Este es el momento que me genera cara derecha, este es el momento que se va a generar la reacción para equilibrarlo. Y va a valer 200 por, si L es 2 metros, 200 por 2 metros. Ahora, en el análisis de la distribuida, va a ser la resultante de la distribuida, va a pasar por el medio, por la distancia. Esto está girando en este sentido. Entonces, el vector momento va a ir hacia arriba, o sea, en sentido contrario a las Y. Por lo tanto, la resultante, la equilibrante, la reacción de vínculo va a ser hacia abajo. Y va a valer 450 kilos por metro por 2 metros, y yo acá le puse la unidad que me conviene a mí, pero siempre respeten el tema de las unidades. Y tengan cuidado, porque yo de hecho lo había escrito y lo había escrito mal. Me di cuenta cuando despejé. Profe, perdón, ¿por qué en MZ es negativo? ¿Por qué el MZ es negativo? A ver quién tiene ganas de analizar. Porque la reacción que se genera en el empotramiento es opuesta a la que se genera en la barra. Porque tengo los ejes al revés, por tener el eje Y para abajo, el eje Z descentrante, que es al contrario a lo que veníamos usando en otros años. Sí, perdón, no había el eje Z, me lo perdí. Gracias. O sea, es porque va en sentido contrario al eje que le pusimos nosotros. Al sentido del eje. Perfecto. Y Siempre MI consideramos así la resultante, ¿no? ¿Cómo? Siempre consideramos la resultante para continuar con los cálculos hasta las tensiones, ¿no? Claro. Okay. Claro, imagínense que no tuvieran esta carga de 450. El diagrama de momentos, que lo pueden hacer, tranquilamente lo pueden hacer, le va a estar dando negativo hacia arriba. Prueben, si quieren, hagan esto, hagan el análisis de momentos en el plano, según los 200 kilos, y ya con el análisis de momentos ya lo podrían sacar directamente y le va a dar negativo, no será negativo. Fabián, una consulta. Yo, en el plano, cuando vos decís cara derecha y cara izquierda, no tengo drama, pero acá en el espacio se me complica un poco. O sea, cara derecha es siempre el sentido positivo del eje. ¿Lo podemos tomar así? Es o sea, como yo que, no,
es como que yo corto la estructura acá, y del corte a la derecha, esto está pasando un infinitesimal, el corte es un infinitesimal antes del empotramiento. Y entonces, Claro, pero esta coincidiría, fuerza por esta distancia me está generando este vector verde en cara derecha y en cara izquierda me está generando, se está equilibrando con este vector igual y contrario. está bien, igual los signos que tenemos que tomar para cuando resolvemos los ejercicios son los de las reacciones, no los momentos que generan la fuerza, sino la reacción en el vínculo. Exacto. ¿Lo que acaba de decir el compañero quedó claro? ¿O quieren que lo repitamos? Profe, ¿no sería como tomar, si es a cara derecha, es la regla de la mano derecha, y si quiero a cara izquierda, lo hago con la mano izquierda? ¿No sería así? Es un poco más complejo, porque esta es una terna derecha. Cuando la X va hacia la Y para abajo, la Z va para dentro de la pantalla. Esto es porque es una terna derecha. Ahora, una terna izquierda, que también se podría analizar, es si la Z viniera para acá, que tranquilamente alguien puede venir y decir, che, yo no quiero trabajar con esta terna, quiero trabajar con la Z viniendo para acá. Y ahí el análisis se tiene que repensar, y ya no sirve más la regla de la mano derecha. Eso sí ya no sirve. La regla de la mano derecha solo sirve para esta terna. Y lo de corte y demás, no los quiero confundir. Es más complejo, pero bueno, lo que se trata acá es que entiendan qué es lo que está pasando en el punto, por ejemplo, en el empoderamiento. Profe, ¿qué había dicho el compañero que dijo que era importante? Que ¿se acuerdan que el cálculo de la línea neutra, qué sentido tomamos? Los del empotramiento, lo de las reacciones que se generan en el vínculo, en este caso en el empotramiento. Claro, eso cuando no tenemos diagrama, ¿no? Pero si supongan que tenemos un ejercicio como en el plano, bueno, si tuviéramos un MNQ, y que el MNQ ustedes lo pueden resolver solamente en el plano, supongan que tienen eso, ¿qué valores toman? Los valores máximos de cada del corte y de momento, Y en el respetando caso, el sentido. En el caso de momentos, ¿qué sentido toman? Si el momento es negativo, en la ecuación de la línea neutra, ¿qué van a poner? Negativo. Exacto. Se pone O sea, negativo. lo que es en el plano, tomás lo que te dé los momentos, y lo que es en ¿cómo se llama? Espacial, tomás lo de las reacciones de vínculo. Exacto. Exactamente. Vamos a ver un ejercicio que es el mismo que vimos en la clase pasada, pero ahora lo roté como para hacer una vez un poco más. Si tienen un PZ, bueno, tenemos nuestro eje de referencia Z para dentro de la pantalla, y tenemos una carga PZ también entrando a la pantalla, pero la tenemos ubicada en el punto C. El punto C este es un L2, está a 1 metro del punto B. A nosotros nos interesa qué es lo que pasa acá, ¿no? En el punto A. Entonces lo que tenemos que hacer primero es pasar PZ al punto B, que va a generar un momento, y después PZ al punto A, que va a generar otro momento. Vamos por partes. Vamos a hacer pasar del punto C al B. ¿Cómo me está generando? ¿Qué sentido de momento va a tener? MX positivo. ¿Alguna otra? Va a estar generando un momento torsor en X positivo. Bueno, ¿algún otro que opine? Para mí es igual. O sea, el análisis que tienen que hacer es, esto está girando así. ¿No ven todos que está girando así? Para llevar al punto B, ¿o no? Sí, profe. Entonces, eso, si yo hago el sentido, la regla de la cara de la mano derecha me está generando un momento en X. Esto es MX. Y yo lo puse en mano.
4.000 por 4. Bueno, no creo que no le puse. Bueno. Entonces, ¿qué sería? 1000 por 1 metro. Ahora bien, el MX, ¿qué era? Momento torsor. Exacto. Eso lo tienen claro todos. Profe, sería negativo igual, ¿o no? Claro, ¿por qué sería negativo? Porque tomamos la reacción. En el empotramiento sería negativo para que se equilibre, ¿no? Porque siempre estamos hablando del equilibrio. Ahí no sé qué puse. Bueno, entonces, una vez que está PZ lo trasladamos al punto B, nos falta trasladarlo al punto A. Me está generando momento en qué eje. Menos sí. En el eje Y, y acá la compañera dice menos I. ¿Algún otro? Sí, está bien en menos I. El momento es menos Y I. positivo, profe. Tiene que dar la reacción. La reacción, sí, pero... Claro, el bien. momento externo menos sí, la reacción. Perdón, me Claro, expresé mal. el análisis a cara derecha está yendo para arriba, por lo tanto el momento según PZ es menos I. Ahora bien, vamos a la carga distribuida. Siempre lo mismo, hago con línea punteada, porque esto no es una carga puntual, saco la resultante y esa fuerza la tengo que trasladar al punto A. ¿Me está generando un momento en qué sentido? En Z. Z. Positivo. En A Z cara derecha. positivo. Eso, si alguien no lo ve, párenme y lo analizamos. ¿Y qué bien? ¿Y qué más tengo que me genera momento en Z? Acá Los 10 tonelámetros que están ahí en sentido opuesto, va girando en... muy bien, Está- es un momento puntual. Entonces, estos 10 tonelámetros, ¿cómo? Estos 10 tonelámetros tienen que hacer lo mismo, regla de la mano derecha. ¿Para dónde están? ¿Entrando o saliendo del eje Z? Saliendo. 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 Entonces es menos Z. O sea, un momento menos. Y cuando yo lo quiero trasladar al punto A, ¿cómo hago para trasladar al punto A? Lo traslado y ya. Exactamente. El traslado y ya, porque es un momento, no es una fuerza, es un vector. Está en todo el plano. Entonces tengo este vector momento que directamente lo que se hace es, se resta. Entonces, esto estoy analizando cara derecha. Ah, recién acá me apareció el MX. Cara derecha tengo 2 toneladas por metro, por 4 metros, por 2 metros, que es la distancia de la mitad de la barra hasta el punto A. Menos directamente 10 toneladas. Profe, una Este pregunta. ejercicio se les puede llegar a tomar un ejercicio así. Ahora, ¿qué se les, así como en el parcial anterior se les dijo, no considere la flexión, acá se les puede decir no considere la torsión. Entonces, esto de 10 tonelámetros que me va a generar tensiones que Normales. Tangenciales. Tangenciales. ¿Qué es torsión? Por lo tanto, torsión me generaba tau, ¿tá? Tangenciales. Esa, en el análisis, se tiene que sumar a las tensiones de corte. Porque acá ¿Por qué, tenemos todo. Sí, perdón. por qué las 10 tonelámetros puso que actúa sobre Z y no sobre I? Bien. Tenemos estos 10 tonelámetros. Según la regla de la cara derecha, es un vector, directamente un vector momento. ¿Cómo, si vos querés hacer la regla de la cara de la mano derecha con este sentido de giro, es un vector, no es una fuerza, ya directamente es un momento aplicado. ¿Cómo lo haría? Si vos haces la regla de la mano derecha, Sí, todavía no dije nada, ahí lo vi. yendo para acá. Así. Y si lo querés analizar como hacíamos antes, ¿cómo está girando en este momento? ¿Horario o antihorario?
¿Horario o antihorario? Genera momento, claro, anterior. Antihorario. Siempre hemos dicho antihorario negativo. Bien. Entonces, como para las reacciones de vínculo es todos estos momentos con un menos antes. Y entonces tiene que tener. Les puede llegar a pasar que estos 10 tonelómetros sean mayores a la carga distribuida por la distancia, el momento generado por eso. Entonces tienen que hacer un mínimo análisis que es esta cuenta. Esto es lo máximo que les puede llegar a tocar en el parcial. Una cuenta de este tipo. Que tengan algún momento aplicado, con una carga distribuida o con una fuerza puntual, que le tengan que pasar a un punto que sea el empotramiento. Y ahí sí, ojo con los sentidos. Pero bueno, si hacen tranquilamente, paso a paso, lo van a poder resolver como hicimos acá, lo van a poder resolver bien. Sí. Una pregunta. En este caso no usamos las reacciones, ¿no? Para hacer las cuentas. Usamos directamente los valores que nos da el momento. ¿Por qué no usan las reacciones? ¿Por qué pensás que no pueden usar las reacciones? No digo por los valores, porque quedaron positivo, negativo, positivo, y la reacción tendría que ser todas al revés. Claro, exactamente. O sea, a estos valores que calculamos se le tiene que aplicar un menos a todo. Menos MZ, menos MI, menos MZ. Entonces, si era negativo pasa a ser positivo, y si era positivo pasa a ser negativo. Bien, y conceptualmente acá vamos a tener la resultante de MZ, de MX. Acá vamos a tener la resultante, no, perdón, la reacción de vínculo de MZ, y acá la reacción de MI. Y después a esto hay que sumarle también las fuerzas para que equilibre. Y vamos a tener ¿cuántas ecuaciones? 6. Bien. Hoy, Sí. si vos bueno, me tirás un ejercicio así y me decís lo de MX, que no lo tenga en cuenta, te va a quedar un sistema transversal, oblicuo, compuesto. Exacto. ¿Compuesto por qué? Por MI y MZ. A ver, ¿es oblicuo por qué? No, por el esfuerzo axial, profe. Y oblicuo porque tenés... Compuesto por el axial, perdón, sí. Claro, compuesto porque es axial, oblicuo porque Tenés dos momentos. tenemos dos momentos. Y mi pregunta es, si me sacás el MI o el MZ, ¿qué te queda? ¿Qué queda? A ver quién responde. Si saco, por ejemplo, si saco uno de los dos momentos menos el momento dorsal, ¿no? O sea, es decir, si saco esta fuerza PZ. Imaginen que este mismo ejercicio es sin PZ. ¿En qué se transforma esto? Flexión compuesta. Flexión transversal. Flexión transversal porque tiene corte y compuesta porque tiene axial. Pero este es un ejercicio en el plano. Este ejercicio sin el PZ se les puede pedir que lo calculen, por ejemplo, estas 20 toneladas pueden estar acá en el punto C tranquilamente. Y se les puede pedir que calculen el diagrama de MNIQ sobre este mismo ejercicio. Entonces, al ya tener las fuerzas en el plano, todo es flexión, porque van a tener flexión, y no va a ser oblicua, porque no, para que sea oblicua siempre tiene que haber un momento, una fuerza o un momento aplicado en el otro, en el sentido de que genere un momento en el otro sentido, en el de ahí. Creo que los mareé más que aclarar. Profe, puede ser que la Profe, a barra... mí, Perdón, hablamos, tranqui. no, que me queda una duda, o sea, si tenemos un ejercicio de este estilo, el MX no lo vamos a tener que considerar. No, porque el MX de vuelta genera torsiones. Nosotros
es flexión con torsión. No lo vamos. Siempre la torsión la vemos por separado, solamente en una cuestión más sencillo, solamente torsión. Sí, salvo que igual en algún examen final, pero para el parcial no. ¿Qué hace, ¿Qué se le Leo? agregaría a otro Buenas término? noches, Leo. Estaba acá escuchándote atentamente. No, está bien, está trabajando a full, Leo. ¿Cómo anda, Leo? Todo bien. Sí, acordá. No, que capaz que, o en un examen final, o si no, si se llegan a recuperar los dos temas juntos, puede plantearse una estructura como esa que tienen todos. Estamos obligados a plantearles, por los alcances que vimos en la materia de torsiones, plantearles una estructura Ahora es medio cortado, Leo. circular. No, te decía que capaz que para el recuperar, ¿cómo se llama? No se te escucha nada, Leo. Está muy cortado, Leo. Bueno, sigo yo, Leo, porque no, posta no se está escuchando nada. Este ejercicio puede ser tranquilamente como este ejercicio, como el primero que habíamos visto en el trabajo práctico, un ejercicio de este tipo, les puede llegar a tocar en el parcial. Entonces, la idea no es matarlos con un MNQ como el del primer trabajo práctico, el primer parcial, y que estén las 2 horas haciendo MNQ, pero sí que sepan hacer MNQ para poder resolver una estructura. Las estructuras que que les tocan en la vida profesional, que van a tener que ver, en general son de este tipo, las lineales. Ya después, si qué sé yo, si quieren hacer eso, sí o sí, van a tener que ir a civil. Sin embargo, hay un tipo de losa que tranquilamente se puede calcular como una viga, que depende de las dimensiones. Cuando es una losa muy larga, es como si tuvieran muchas vigas de 1 metro colocadas en el otro sitio. Anecdótico. Volvamos al parcial. Puede llegar a tocarles un ejercicio de este tipo. ¿Quieren hacer una revisión de lo que es MNQ rápido o no? Sí, Yo tenía una duda de esto, porque surgió algo, ya lo preguntaron en realidad, porque fue algo del TP, que en el diagrama de corte tenías 10 y menos 10, y creo que la respuesta fue, bueno, en ese caso te fijas en un punto, pero yo, en donde tengo 10 y donde tengo menos 10, el momento no es máximo, entonces no entendí cómo es el punto, o sea, cómo lo tomo. Sí, En ya caso de te que me pasen entendí. el parcial. Te entendí la pregunta, si querés lo vemos ahora. Si te parece, lo vemos ahora. Dale. Bueno, en principio el primer paso que tienen que hacer es reacciones de vínculo. Las reacciones de vínculo en una barra sola, que no creo que les tome más de una, si son 2 barras van a ser más sencillos, pero en una barra sola, las fuerzas en X, por ejemplo en este caso, tenemos 5 toneladas que va hacia la derecha y 10 toneladas que me comprime la barra, no hay otra que estas sean 5 toneladas para que se equilibre. Eso, si hacen todas las cuentas y se equivocan en algún punto y les se confunden más o menos o demás, fíjense que a simple vista se puede equilibrar. Entonces ahí ya, X ya lo tienen. Entonces para calcular Y, toman momentos sobre una reacción, ya sea este punto A o este punto B, cosa que anule esta incógnita. Por ejemplo, tomamos un momento en este punto que anula las dos. En realidad en este también anula las dos porque X1 va por el eje de la barra. Entonces,
tomando sobre este punto, calculamos x3 y haciendo sumatoria de momentos en i, calculamos x2. Listo. Fin del tema. Para verificar, fin del tema no, vamos a verificar. Sí, se puede verificar en un punto, por ejemplo, acá. No necesariamente. Lo mejor sería fuera de la estructura, pero que a simple vista, como les digo, ven que se equilibra de las fuerzas en X, toman en un punto extremo acá y se quedan tranquilos de que la fracción en ángulo está bien. En esto no pueden perder más de 10 minutos, ¿no? Porque si no, sí, esto es práctica. Agarren de vuelta los ejercicios parecidos a los del trabajo práctico de MNQ, los que son de una barra sola, y vuelvan a hacer, vuelvan a repasar para que tomar práctica. Axil era tracción o compresión, no mucho más que eso. Y corte, ¿cómo teníamos que hacerlo? Profe, una pregunta. ¿En el parcial va a haber o todo tracción o todo compresión? Porque en compresión hay que incluir pondeo también. Entonces, ¿qué pasa si tengo las dos? No, pasa que les vamos a decir, o calculen la barra AB o calculen la barra BC. Ok, gracias. Porque si no, sí. En la práctica, ¿qué se hace? Si tuviéramos eso, lo que en realidad se hace es verificar. Si tenemos dudas, por ejemplo, el axil y el momento generan el mismo tipo de tensiones. Entonces acá tenemos un salto en el axil. Y o sea, las tensiones se superan o no se superan. Bueno, listo, verificamos en el punto, por ejemplo, en el tramo del momento que nos den a un lugar, y después verificamos la barra BC para quedarnos tranquilos. Para el corte, teníamos que ver siempre las fuerzas que estaban perpendiculares a la barra, y nos paramos, analizamos punto a punto. Un infinitesimal después del punto A, esto va en sentido contrario según estos ejes de referencia. Como acá no tenemos fuerzas concentradas, fuerzas puntuales, nos paramos en el punto B, un infinitesimal antes, y ahí aparece toda esta distribuida, 16, 16 menos 11 más 5 positivo, porque estoy viendo a la izquierda, más 5, y ahora directamente uno de los dos. Ahora un infinitesimal después de 13, hago el salto, tazo las dos parábolas, las dos rectas. Se tiene que verificar que Q chica constante, el corte lineal. Si Q chica va en sentido positivo, el corte va en pendiente positivo. Bien, y en cuanto al momento, ¿qué nos tenemos que poner? ¿Qué tenemos que prestar atención? El momento en que el corte se hace cero, El momento en que el corte se hace cero, la pendiente es tangencial, o sea, vamos a tener un máximo o un mínimo, y la pendiente va a ser cero. muy bien, exactamente, como dice el compañero. ¿Y cómo hacíamos para hacer los diagramas de momento? Teníamos que pararnos en los puntos críticos y tomar momentos ahí. Cuando tengo este salto de 20 tonelómetros, ¿cómo lo resolvíamos? Antes de pasarlo y después de pasarlo. Exactamente. Tomamos momentos, un infinitesimal antes del momento, y nos da, bueno, tenemos esta carga distribuida por esta distancia, y por esta distancia, y esta carga puntual por esta distancia. Entonces, nos da, como estamos mirando a cara izquierda, si nos dio 14 positivo, mantenemos 14 positivo. Tomamos lo mismo, un infinitesimal después, las distancias siguen siendo las mismas, las fuerzas siguen siendo las mismas, pero lo que aparece en cara izquierda es momento de 20 tonelómetros, por lo tanto es un salto de 14, pasamos a 6. Bueno, pues repasen bien todo lo que es esta clase.
vean más en profundidad, pero como dijo el compañero, vean estos puntos críticos, puntos que nosotros en el parcial, en el trabajo práctico yo les marqué, porque ponían tangentes horizontales donde no, el corte no era cero. Sí, a mí me pasó por eso, me acordé. Claro, que quizás suma. No nos vamos a poner tampoco muy quisquillosos con el diagrama de corte, pero sepan que si hacen mal el diagrama de MNQ y les queda mal el momento máximo, todo lo que hagan después, todos los cálculos van a estar mal. Entonces, si todavía tienen dudas por el salto de momento y se les va a complicar en el cálculo, porque tomarían mal el momento máximo. Si hacen mal el 20 tonelómetros o no lo consideran, o en vez de tomarlo negativo, lo toman positivo y le dan, no sé, 34 tonelómetros. Ya está todo mal, correcto. Pero un ejercicio así más o menos va a ser, no les vamos a pedir que sean tan, que utilicen el método, pero sí que si es una carga distribuida, que hagan el corte lineal y la parábola en el momento. Y que más o menos se respete que donde haya un corte igual a cero, un momento horizontal. Y las pendientes, ¿no? No pongan una pendiente, la concavidad. Bueno, eso. Repasen ese tema. ¿Alguna cuestión que quieran ver de MNQ? Ah, me quedó la duda del... Bueno, tenemos finalmente los diagramas de MNQ. Con esto tenemos que dimensionar. ¿Y qué está pasando? El momento máximo, ¿dónde lo estamos tomando? Vamos a dimensionar o verificar con 14 tonelómetros. ¿Eso estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. 14 tonelómetros. Positivo. Positivo. Entonces, en la ecuación de la línea neutra, el MZ lo van a poner positivo. Estos 14 tonelómetros es como si yo estuviera yendo en el sentido de la Z. Entonces, ¿para dónde va a estar traccionando? Si yo tengo una sección rectangular. Abajo. Si tengo este diagrama de momento y estoy tomando este 14 tonelómetros, las fibras de abajo van a estar traccionadas y las fibras de arriba van a estar comprimidas. ¿Eso por qué? Por el Por diagrama de la forma en la que pandearía, digamos. O sea, abajo se va a querer estirar y arriba comprimir. Sí, en realidad lo que tomamos es por consideración según el diagrama de momentos. El diagrama de momentos es el que nos indica qué fibras están traccionadas y qué comprimidas. Hacia donde está el diagrama de momentos están traccionadas. Por ejemplo, en el punto B, vemos que el diagrama de momentos está hacia arriba de la barra. Por lo tanto, las fibras de arriba van a estar positivas. Esto es A, y B va a ser al revés. Va a estar traccionando arriba y comprimiendo abajo. O sea, profe, ahí el vector momento de 14 tonelómetros iría desde el baricentro, desde el centro de la barra hacia la izquierda, o sea, hacia donde está dibujada la A. Ahí Si el iría Z vector va momento. positivo, el Z iría positivo para allá. Como no es positivo, va hacia allá. Pero no importa, si ustedes tienen el MNQ, ya resuelto, lo único que tienen que ver es esto. Y ya a partir del MNQ ya tienen los valores en el momento. Ya está, ya tienen el valor máximo, no es que tienen que analizar, trasladar, ver el vector momento, no, ya eso ya lo hacen a partir del diagrama de MNQ. ¿Estamos? Bueno, y lo que nos queda es el corte. Tengo una duda, profe, con lo que explicó recién. Sí. O sea, entiendo que es donde esté el diagrama de momento, pero por ejemplo, del punto A hasta el punto B
cambiaría el momento, o sea, de ser positivo pasa a ser negativo, pero si yo me fijo por los vínculos y analizo la carga, estaría traccionando toda la parte de abajo, o sea, permiso, escribo. Bandearía como así, por lo que yo entiendo, y como acá hay un vínculo y queda libre, acá haría como así. Lo que pasa es que acá en el, lo que pasa es que acá en el medio tenés un salto de momento. Que es como que si yo agarrara y te quiera la barra que estaba tratando de ir así, ahora te la quieren subir para el otro lado. Entonces empiezan, te cambian. O sea, el que te manda acá es el diagrama del momento. Y sí, o sea, el análisis, lo que intentás hacer vos es el análisis de la deformada. Es complejo. Está bien, pero yo no me doy cuenta ahí, para que traccione abajo y comprima arriba, ¿el vector momento no tiene que estar hacia la izquierda de MZ? No se compliquen. Cuando tienen en el plano, no se complican. Vean el diagrama de momentos. No quiero entrar en análisis que después mareen. ¿Se entiende? Porque acá entra la cara izquierda, la cara derecha. Entonces, lo de los vectores momentos, véanlo cuando tienen una barra empotrada y varias fuerzas en el espacio y saben que va a ser flexión oblicua. Ahí tenganlo en cuenta. Pero cuando es en el plano, no se enrosquen, no empiecen porque, en serio, o sea, depende mucho de la terna de referencia que utilicemos y dónde cortamos y qué cara estamos viendo. Si estamos viendo la cara izquierda o la cara derecha. Ahora, lo que pasa físicamente en la fibra es que de un lado tracciona y del otro lado comprime. Y eso ya, o sea, para no confundirse, tomen directamente lo que está pasando en el gráfico de momento. En donde pasa en el gráfico de momento se sabe que donde está hacia arriba o hacia abajo está traccionando en ese lugar. Profe, y para cuando estamos en 3 dimensiones, que no haríamos MNQ, podemos usar la deformada y va a ser representativa. Ok. Sí, de hecho es, si ustedes hacen un gráfico muy sencillo de una deformada, por ejemplo, si la barra es así, está empotrado y tienen una carga en este sentido y hacen la deformada así y nos ponen, por ejemplo, que acá está traccionando y acá comprimiendo, nosotros nos quedamos tranquilos que el concepto lo tuvieron. Si hacen el análisis de la deformada, como decíamos en la clase pasada, de ver, bueno, tengo acá y aplico una fuerza, a ver cómo deforma, también estarían entendiendo el concepto que nosotros buscamos. Está bien, porque es mucho más sencillo verlo así, al menos para mí me doy cuenta más fácil. Pero en el plano nos basamos en MNQ, está bien, gracias. En el plano básense en MNQ, no se enrojen, Bueno, y hay otro tema más, si terminan la cuestión de tensiones normales y les queda tensiones tangenciales. En este caso es sencillo, porque tienen este valor y este valor. ¿Cuál van a tomar? 11. 11. Siempre toman el más grande. Ahora, si son los dos iguales, toman la diferencia de sentido es las tensiones tangenciales en el sentido en el que van a ir. Si van a ir hacia arriba o si van a ir hacia abajo las tensiones tangenciales. Pero tampoco nosotros les pedimos que analicen eso. Sí que sepan que van a equilibrar a esta carga Q, este corte. ¿Vamos? Esa duda O sea, Julieta si el tenía. 5, sí, si el 5 hubiese sido ahí un 11 positivo, yo tomo positivo o negativo, cualquiera de los dos. Sí, totalmente, total. O sea, hacia un lado está yendo equilibrando las tensiones. Están tomando la carga QI hacia arriba y en el otro lado la carga QI hacia abajo. Bien. Ok. Bueno, M y Q entonces ya estaríamos.
Tienen... Ahora, yo les digo la verdad, no puedo corregir Pepes porque mañana estoy rindiendo un examen de... estoy haciendo la defensa de la tesis de maestría. Así que hasta mañana de la noche y mañana creo que no voy a quedar. Pero esta semana se los entregamos. Y bueno, También, para Fabi, hacer las devoluciones. Acordate que les vamos a mandar el archivo con las calificaciones de los cuestionarios, con los porcentajes. También van a tener qué porcentaje sacaron por cada uno de los cuestionarios y la calificación, con el rango de puntos que habíamos trabajado en el primer parcial. Si ustedes sumaban más del 70%, eran 2 puntos, entre el 40 y el 69,99% era 1, y menos de 40, 0. Es exactamente igual que como era el primer parcial. Profe, O sea, promedio entonces, ponderado. si en el parcial sacamos un 4, con esos 2 puntos es un 6. O sea, como fue en el primero. Es la nota, no, lo que se hace con eso es la nota del cuatrimestre. La nota del cuatrimestre está dividida en el parcial 2A, 2B, que cada uno es el 40% de la nota total, y los cuestionarios, que es el 20% de la nota total. Entonces, si se sacan 10 en el primero, 10 en el 2A, 10 en el 2B, tienen el 40 del 2A, un 4, más el 40 del 8. 2B, otro 4, más los 2 puntos, un 10. ¿Entiende cómo es? Ahora, por ejemplo, otro ejemplo, supónganse que en el parcial 2A tenían un 5, un 4 o un 5, y ustedes en el parcial 2B se sacan un 10, y pónganle que en la parte teórica tenían los 2 puntos, porque tenían más del 70%, tienen el 50% de los primeros 4 puntos, 2, más 4 puntos del segundo es 6, más los 2 otros puntos serían en teoría un 8. Pero no es así, sino que tienen que estar cada uno de los instrumentos en condición de promoción. ¿Bien? O sea, si les faltaría solo recuperar la parte práctica del parcial 2A, en el caso que yo les mostré, para ir a promoción. ¿Se Sí, entiende? concéntrense en hacer bien el parcial y después las notas. O sea, para promoción el objetivo es que saquen 6 por lo menos o más, tanto en el de flexión como en el anterior. Y si hacen alguna cuestión mal, lo recuperan solamente esa parte de lo que es el parcial anterior, el 2A. De este no, de este es difícil recuperarse una parte. Pero bueno, cuando tiene una figura compuesta, vamos, díganme ustedes qué son los pasos que seguir. Así lo vamos rápido y ya nos liberamos todo. Descomponer en figuras simples. Hay que hallar primero los ejes baricéntricos. Primero los ejes baricéntricos, y como dijo el compañero anterior, primero trazar figuras simples. Acá hay varias opciones, pero se pueden hacer este triángulo de acá y este rectángulo, o este rectángulo grande y otro cuadradito acá. O sea, lo importante es que indiquen cuáles son las figuras y nombrarlas bien. Esta es una figura que es compuesta y que no tiene ningún eje de simetría. Esto no le va a tocar. Entonces, y acá tomen nota de esto. Si tienen una figura con 2 ejes de simetría, ¿por dónde tienen que poner el 0, 0? El centro. Exacto, ya saben que va a pasar. Ya saben que va a pasar por el centro, por acá. Entonces ese es el baricentro. ¿Verdad? Sea hueca, sea. Pero bueno, separan ahí. Ahora, si tienen un eje de simetría
¿dónde se tienen que parar el 0, 0? Y una de las coordenadas está sobre ese eje. Claro, listo. Si sabemos que una de las coordenadas está sobre ese eje, listo, nos paramos acá. Y después hacemos el resto del análisis. Ojo, que les puede tocar ese caso, que es vertical, o les puede tocar otro caso, que sea una cuestión así. Entonces, ¿dónde pararían ustedes acá el 0, 0? Y dividiéndola horizontalmente en la mitad de la pieza, digamos, del lado izquierdo al menos. Claro. Y nos paramos acá. Sí. Y ahí averiguan por momento estático, calculan hasta dónde está desplazado. Muy bien, exactamente. Entonces, finalmente decimos, bueno, los ejes van a estar por acá. Entonces acá está el 0, 0 y tienen que calcular a partir de este 0, 0 los momentos de principales de inercia. Profe, no, una pregunta. Habíamos dicho que en el parcial, si nos hacen calcular una sección, iba a tener por lo menos un eje de simetría. Ah, está bien, perfecto. ¿Por qué les tomamos por lo menos un eje de simetría? Para... ¿Por qué no les tomamos esta de acá? Y para hacer más rápidas las cosas, puede ser. Para hacer más rápido las cosas, por un lado, principalmente. Porque en la realidad la mayoría son simétricas. Pero tenemos una figura total. Bueno. Perdón, estoy buscando. Bueno, hicimos todo el cálculo y obtuvimos. Acá lo que van a tener que aplicar es Steiner, que es el área por la distancia, el JHB, va a ser una distancia por la otra más JXY. Para figuras simétricas, ¿cuánto vale el JXY? 0. Bien. Ahora, calculan un ángulo y si son los ejes, si tienen un eje de simetría, este ángulo, ¿cuánto le va a dar? 0. Pero así que ni lo calculan, pero cuando ese ángulo, por ejemplo, es distinto de 0, cuando ese ángulo es distinto de 0, teníamos un problema, porque como hicimos en el cuestionario de la clase pasada, tenemos los ejes principales de inercia desfasados. O sea, no por nada las secciones normalizadas tienen algún eje de simetría. En general, salvo esta sección ángulo, que lo que se hace con los perfiles ángulos es ir siempre jugando para hacer secciones simétricas o utilizarlos a tracción o compresión. Pero no por nada las secciones industrializadas, normalizadas, están con alguna simetría. Lo que quería decirles es que, bueno, si a esta sección tenemos un eje, los ejes principales de inercia con una inclinación, un ángulo alfa, como vimos recién era 20 y pico, esos son los ejes principales de inercia, y si tenemos momentos en el eje horizontal, ¿qué va a tener que pasar? Voy a tener que pasar a los ejes principales de inercia. Entonces ahí ya es un análisis que van a tener que hacer de un momento, flector, va a tener que estar la componente para esos ejes principales de inercia. Pasa a ser flexión oblicua. Complejo. Si quieren les tomamos, una de esas. No, gracias. No, por ahora no. Bueno, pero se entiende más o menos qué es lo que pasa. Bueno. Sí, profe. Bueno, y hasta ahí estamos.
estaríamos. Yo les digo, vamos a estarles entregando el trabajo práctico para que lo puedan hacer las correcciones. La semana que viene es libre y la otra semana el parcial. Creo que esta es la última clase que nos vamos a ver entre todos acá, porque ya después, bueno, entre el parcial y demás ya mucho no se va a poder hablar, así que